acá en un poco lo que estábamos, a ver si esta es la primera, sí, un poco lo que estábamos comentando ahora con Emma sobre las dinámicas que está marcando el sistema, porque todo pasa en redes sociales. Si las redes sociales no viralizaran, si las redes sociales no multiplicaran el mensaje de odio, de condena social, nada de esto pasaría. Y yo planteaba y proponía traer acá algo que es fundamental y que tiene un aspecto biológico, que es el sentido de pertenencia. Necesito yo ser parte de algo. Ser parte, biológicamente tengo que ser parte de una manada de un grupo que me proteja, que me haga sentir parte de algo, nuestra identidad en gran parte se forja en relación a lo que tiene que ver con los colectivos, con la sociedad, con el intercambio entre los pares, ¿no? Entonces, cuando, cuando el sentido de pertenencia, cuando nosotros, que también lo hemos hablado en algún momento, cuando la construcción de identidad está pasando por procesos de crisis, en donde la identidad es simplemente género y la identidad me identifico como los Terians, por ejemplo. O sea, la sociedad hoy no logra desarrollar y cultivar una identidad individual que te permita después desarrollar en profundidad la identidad colectiva. Entonces, se genera este sentido de pertenencia en donde la masa te lleva, donde uno empieza a buscar un grupo, una bandera, un ideal, una ideología, en donde yo me sienta parte, y eso pasa a ser parte de mi identidad, pasa a ser parte mío, eh, es parte no tangible como una mano, pero sí inconscientemente para nuestro cerebro y para nuestra psique termina siendo parte de nuestra existencia, aquello por lo cual yo me siento parte o genero un sentido de pertenencia. Lo hemos hablado también con Natalia Rodríguez Beires cuando hablamos de constelaciones familiares, la importancia de la pertenencia. Entonces, el sistema juega con eso. Y si lo volcamos a las redes sociales, donde uno pasa mucho tiempo en redes sociales, tenemos los algoritmos, que los algoritmos sabemos, los que siguen este programa y bueno, los que más o menos manejan algo de información, porque tampoco se necesita ser ingeniero en redes sociales o en tecnología para descubrir que los algoritmos lo que hacen es replicar y profundizar tus propios sentidos de pertenencia, o sea, lo que vos pensás o te afirma lo que vos pensás en tus creencias, en tus pensamientos, o te muestra aquello opuesto y contrario a tus pensamientos y a tus creencias. Y eso empieza a generar una sensación eh, eh, de, de segmentar nuestra realidad, de decir, yo soy blanco, o yo soy de tal partido, o yo soy, y todo lo que está fuera de eso son los otros. Y el otro me vulnera, el otro me cuestiona mi identidad, cuestiona lo que soy, al grupo al que pertenezco, las ideas con las que yo comparto, que en la mayoría de las veces las ideas son más una repetición de un consenso generalizado colectivo que una profundización de los detalles de esa idea, porque sí las hay, y yo siempre he dicho, hay mucha gente que yo escucho gente de izquierda, gente de derecha, y gente muy, muy formada y muy instruida, con mucha capacidad de comunicación, y te das cuenta que hay una lectura, un estudio, un pensamiento, un desarrollo de ideas, de razonamientos, pero no es lo que suele suceder ni en las redes sociales, ni en los reels de pocos minutos,
ni en este tipo de debates en donde si yo me tengo que sentar a explicar por qué sí o por qué no es un acto de racismo, no lo puedo hacer a los gritos en 2 minutos y con 3 o 4 personas hablándome simultáneamente mientras yo intentaría construir un diálogo o por lo menos una línea de razonamiento que discurra en una consecuencia a favor o en contra de defender o no, si es, por ejemplo, racismo o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi sistema de pertenencias se potencia por algoritmo, empieza la indignación hacia el otro, hacia el que no es como yo, incluso hacia el que me ataca o me agrede o dice que los que son como yo, este, son malos o son zurdos de mierda o son fachos empieza a generarse un mecanismo en donde lo único que hay son emociones, no sé si está, mira, estás ahí, yo no estaba mirando porque estaba mirando vos interrumpime cuando quieras. No sé por dónde entraba. Y después termina en esto que decíamos, ¿no? Después de la indignación, después de que mi grupo de pertenencia o que la mayoría de la gente, por ejemplo, en el caso de esta mujer, la mayoría de los medios de comunicación la condenan, yo termino prestándome a esa condena social. ¿Por qué? Porque mi sentido de pertenencia, mi grupo, mi manada está haciendo eso. Y yo no puedo quedar afuera de mi manada. Y como yo, la mayoría de los ideales o de las creencias de mi manada son un panfleto que he repetido, ni siquiera lo he profundizado, no tengo argumentos para ni siquiera pararme frente a la manada, y nadie se va a parar en frente a la manada sin argumentos. Y no vas a permitir quedar solo, porque vas a quedar, no solo que vas a quedar rechazado por tus propios, sino que atacado por los contrarios en este caso, ¿no? Y el círculo se entra a alimentar. Cuando yo logro acoplarme a la condena social, vuelvo a la pertenencia, al grupo, a la manada, en donde me siento seguro y donde una cosa que cuando vos decías que están empezando a, a, a criminalizar cosas que son demasiado subjetivas, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago una condena? Yo digo, este es un racista, yo ya no solo estoy condenando al otro, sino el mensaje es, yo no soy racista. Yo, como dicen ustedes, argentino, ¿no? O sea, él es. Y en el caso, por ejemplo, de las emociones, que sabemos muchas veces que que son difíciles de controlar, diría imposible de controlar, sí, es posible de gestionar. ¿Quién es inocente de odio? ¿Quién es inocente de un enojo? ¿Quién es inocente en algún momento más o menos, hemos sentido odio, hemos sentido rabia, hemos sentido ganas de odiar a alguien, de indignarnos? Entonces, a la hora de condenarse nos hace muy fácil porque nos libera de culpas, nos hace ponernos del lado de los buenos y no del lado de los que pueden ser acusados. Sí, Fabi. Yo creo que si hay una fuerza natural que es completamente controlable, son las emociones. Se puede. Porque lo que se puede hacer es reprimir emociones leves. Emociones leves se pueden reprimir. Pero yo creo que absolutamente ninguno de nosotros podría sentir empatía alguna con una persona que daña a nuestros hijos. Sí, estamos de acuerdo. Nada. O, Sí, sí. o alguien que sufre un abuso o es víctima de una violencia extrema, y sí, bueno, vas a odiar a tu victimario, vas a sentirlo con todo el derecho también, ¿no? Pero claro, pero completamente. Entonces, eh, es muy difícil controlar las emociones. Es muy difícil. Yo justamente
por definición algo que es completamente incontrolable, lo que está, aparece y se manifiesta. Que al intentar de reprimirlas, genera problemas, trastornos emocionales y psicológicos muy grandes. Eh, entonces, esto también podría llegar a ser una de las partes, ¿no? Porque como nosotros decimos siempre, atrás de todas estas cosas no hay solamente eh, una necesidad de imponer algo o una herramienta más de control sobre nosotros. Es una patita. Entonces, si nosotros sostenemos, si la psicología sostiene que reprimir las emociones puede llegar a hacer daño a nivel emocional, imagínate lo que puede ser reprimir una emoción o un sentir a través de medicamentos, como ya hemos visto algo en el programa pasado, o a través del control policial. Eh, y esto de lo que es la condena social, ¿no? Cómo se instauró en el inconsciente colectivo de que existe algo tan grave como una condena social. Cuando, o sea, que yo por hacer o por decir ciertas cosas, eh, voy a sufrir un castigo o una condena social. Lo único que está pasando hoy con las redes sociales es que se está manifestando y masivizando más el pensar y el sentir de la gente. Y la respuesta es masiva, ¿no? Porque pasa en el cotidiano, ¿quién no le ha pasado? Que por ahí uno forma parte de un grupo de amigos y a 3 o 4 de ese grupo no le cae bien y por ahí no te invitan a todas las reuniones. O ha pasado que hay un amigo en el que decís, bueno, sí, lo invitamos, pero si no hay alcohol, o lo invitamos si no pasa esto, o tal o cual cosa, o en el fútbol. Eh, a ver, a mí me han dejado de invitar a algún partido porque me pongo muy vehemente cuando piso en la cancha de fútbol y me ha pasado. Es una forma de condena social en función de mi reacción. Pero eso no quiere decir que, que haya algo malo conmigo, simplemente que para ese grupo mi forma de ser adentro de una cancha de fútbol no cuadra. Pero, ¿qué pasa con esto, lo que hacen los medios de comunicación con llevar la condena social como estandarte? Están condicionando, están condicionando. Están aplicando de a poco eso que hemos hablado hace ya 3 años, más del programa, de lo que es la ventana de Overton, de salir de lo que es de lo impensable, lo radical, lo aceptable, sensato, popular, a transformar eso que era impensable o radical en aceptarlo como una política de Estado y llevar esa política de Estado, que en un principio en una condición sea completamente impensable para la sociedad, transformarlo en algo que sea debatible para llevarlo a ser política de Estado, a pasar a ser una política popular, a pasar a ser algo sensato, algo aceptable, algo radical, algo impensable, no tener eso como una norma. Como por ejemplo, eh, que alguien que diga, no sé, N a una persona que por ahí lo dañó o lo que sea, o por ahí simplemente por decir hijo de puta. O Claro. puede, yendo al extremo, ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está límite. quién dice que es un acto de racismo o un acto de odio? ¿Quién pone el límite? ¿Cómo lo manejas? El Estado. Ese es el objetivo de todo esto. Claro, y, Eso es es, lo que y está ahí, pasando. ese es un ahí es cuando eso se convierte en un peligro, porque es parte, ya, yo siempre digo, ¿no? Eh, el Estado se quedó con nuestra educación, se quedó con nuestra salud, se quedó con nuestra economía y ahora se está quedando con nuestras emociones, porque con Sí, los pensamientos hace tiempo que ya viene trabajando, pero con las emociones es más peligroso todavía, por esto que decíamos nosotros, porque es demasiado sutil el límite y porque es demasiado difícil el ser inocente toda tu vida de una emoción que todo el tiempo puedes experimentar. podés. Que no, un absoluto lo tiene cualquiera. Volvemos a lo mismo. Siempre y cuando uno no dañe físicamente a la otra persona. El daño emocional depende, nada más, depende exclusivamente de quién recibe el mensaje. No depende de otra cosa. Y No es aparte otra que. cosa, el que lo dice ahí, lo dice, no sé si lo dice Dan, sí creo que lo dice Dan, estamos dando una condena de 15 años. Cuando vos, por ejemplo, ¿no? Una cosa que a cualquiera que maneja le puede pasar, ¿no? De tener un accidente y herir o, en el peor de los casos,
homicidio culposo, ¿no? O sea, atropellar a alguien porque te dormiste, porque te distrajiste y terminás atropellando a alguien que esa persona termina muriendo, ¿no? Se contemplan muchas cosas. Y lo primero que dicen, bueno, pero no tiene antecedentes, es primario, nunca, no va a pasar nada. Acá no hay antecedente, no hay si es primario o no, no hay esto que vos decís, no hay contexto, no sabes si fue una reacción, si fue algo premeditado. Automáticamente la situación sucede como es el principio de inocencia queda borrado. Es totalmente, a mí o a cualquiera o a vos nos dicen, vos sos un ladrón, vos tenés que demostrar que yo soy un ladrón, si no te puedo denunciar por... Ahora, si yo te digo vos sos un odiador, no pasa nada. Si después la justicia a mí no me dice nada, no pasa nada. Porque como está en ese limbo en donde es el ámbito de las emociones, es muy difícil. Y es muy difícil para la población protegerse ante eso porque las cosas no son transparentes, porque las normas no son claras, y es muy fácil para el poder usarlo a su favor.